Buenos días amigos del Arte Informativo. En esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar a la doctora Carmen Vázquez, quien es profesora de Filosofía del Derecho por la Universidad de Girona y asimismo es especialista en Derecho Probatorio. Buenos días, doctora. Buenos días. Gracias por compartir su tiempo con nosotros, con el equipo de Arte Informativa. Un placer. Y a continuación vamos a desarrollar el tema de la prueba. Muy bien. Doctora, ¿habría alguna relación teleológica entre prueba y verdad? Sí, efectivamente. Cuando se habla de relación teleológica, quiere decir que el objetivo de la institución probatoria es la averiguación de la verdad. Vale la pena decir o recalcar que se trata del objetivo de la institución, de la prueba como institución en el ámbito jurídico, no necesariamente de los actores que participan en ella. Es decir, podemos afirmar que toda la manera en la que está regulada la prueba debería tender a la búsqueda de la verdad, a determinar los hechos que efectivamente sucedieron. Es posible, muy posible, quizá, que los abogados no tengan el objetivo de la averiguación de la verdad, pero en cambio la institución sí debe siempre tener ese objetivo, buscar la determinación de los hechos que realmente ocurrieron. Bien, doctora, ¿y habría alguna inferencia entre hipótesis y prueba? ¿Alguna inferencia entre hipótesis y prueba? Bueno, siempre hay inferencias que se tienen que realizar a partir de las pruebas que tenemos sobre la hipótesis que queremos determinar como verdadera o falsa. No hay manera de poder racionalmente llegar a la determinación sobre si la hipótesis es verdadera o es falsa sin hacer inferencia respecto de ella en función exclusivamente de los elementos de juicio o de las pruebas con las que contamos. ¿Cuál sería el fin, doctora, de la prueba dentro de un proceso judicial? Que justamente comentábamos, la determinación de la verdad. Tenemos que tener como objetivo esta cuestión, ver si los hechos por los cuales se va a aplicar el derecho sucedieron o no sucedieron, si son verdaderos o son falsos. Solamente de esa manera el derecho va a poder seguir con su función de normar la conducta del ciudadano. El ciudadano va a seguir el derecho si él es capaz de ver o si puede ver que el derecho se aplica si y solo si él o cualquiera de sus conciudadanos infringió el derecho. Bien, doctora, ¿y usted qué opina sobre que algunos autores mencionan que deberían haber criterios más racionales en cuanto a la valoración de la prueba? Por ejemplo, criterios matemáticos. Bueno, es muy buena pregunta, pero son dos cuestiones diferentes. No todo lo racional es matemático. Hay maneras de determinar o de exigir racionalidad en la valoración probatoria sin acudir a la probabilidad matemática. Creo que es indispensable darle una racionalidad a toda la institución probatoria, sacarla del ámbito del subjetivismo en donde muchas veces se encuentra, pero esto no necesariamente supone criterios de probabilidad matemática. Es cierto que hay autores que pugnan por ello, que dicen, por ejemplo, hay una corriente muy conocida dentro del razonamiento probatorio que son los bayesianistas. El bayesianismo pugna por una probabilidad matemática. Sin embargo, creo que hay muchos problemas, no tanto problemas, sino características del razonamiento probatorio en el derecho que hacen imposible que acudamos a este tipo de mecanismos, a este tipo de probabilidad matemática. En cambio, si podemos acudir a otro tipo de probabilidad no matemática, para otorgarle racionalidad a la valoración de la prueba en general. Bien, doctora. ¿Y cuál sería su opinión al respecto de que la prueba debe tener parámetros más exactos que puedan acercarse más a la hipótesis? Bueno, mira, aquí deberíamos distinguir las diferentes acepciones del término prueba. Podemos hablar de prueba como medio, prueba como actividad y prueba como resultado. Y la respuesta que yo te daría dependería de en qué sentido de prueba estemos hablando. Si hablamos, por ejemplo, de prueba como resultado, hay toda una discusión muy interesante sobre los llamados estándares de prueba. Los estándares de prueba que serían reglas de decisión sobre los hechos.
reglas que le dicen al juzgador en qué momento el conjunto de elementos de juicio es suficiente para que él resuelva sobre la culpabilidad o la inocencia, sobre la culpabilidad de una persona. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, autores como Jordi Ferrer, Marina Gascón, entre otros, han hecho un trabajo muy amplio, sobre todo Jordi Ferrer, que ha escrito de diferentes parámetros intersubjetivos para la toma de esta decisión, para decidir cuándo está probado un hecho. Bien, doctora, ¿y cuál es su opinión al respecto de que un estándar de prueba podríamos calificarlo como eficiente o no? Bueno, un estándar de prueba calificado como eficiente es una pregunta extraña. Un estándar de prueba, podríamos interpretar la pregunta en el sentido en que si es eficiente para la distribución de los errores, que es una de las funciones de los estándares de prueba. En el sentido de que, ¿cómo podría usted, como abogada especialista en la prueba, cómo podría determinar que un criterio de prueba es eficiente cuando ha llegado a la verdad del caso? Bueno, a ver, ¿cómo se puede interpretar esa pregunta? Lo que pasa es que es complicado poder saber cuándo llegamos a la verdad sobre determinados hechos. No tenemos un ojo de Dios, digamos, para poder distinguir en todos los casos cuándo nos equivocamos, cuándo ha habido un error o cuándo hemos acertado en la decisión sobre los hechos. Lo que nosotros debemos exigir a los jueces en la toma de decisión en materia probatoria es que determine con los elementos de juicio, con las pruebas, si estas son o no son suficientes para apuntar hacia la verdad, hacia la culpabilidad o inocencia de una persona. Cuando en toda esta discusión se hace una suerte de distribución de los errores, es decir, pretendemos generar estándares más exigentes cuando el error nos parece más fuerte, más costoso, y estándares de prueba menos exigentes cuando nos parece que el error es menos costoso. En ese sentido, entonces podríamos en algún sentido hablar de la eficiencia del estándar de prueba a efectos de la distribución de los errores, de la distribución del riesgo del error. Pero es muy difícil hablar de los estándares de prueba, si son o no son eficaces en el sentido de si logran determinar la verdad o no de la hipótesis, porque no depende solo de los estándares de prueba, depende de toda la institución probatoria, depende de muchos factores que incluso irían hasta la investigación de los hechos, pero además porque no tenemos el ojo de Dios como para saber en cuántos casos se han equivocado y en cuántos casos hemos llegado a la averiguación de la verdad. Ahora bien, hay proyectos muy interesantes, los llamamos proyectos Inocencia. Creo que en Perú ya hay algo sobre esto, surgieron en Estados Unidos en materia penal, que han tenido como objetivo precisamente intentar identificar errores en el proceso penal, fundamentalmente condenas erróneas. Ahí tenemos algunas estadísticas sobre cuántos se han equivocado y cuál es la fuente de error, la prueba pericial, la prueba testifical, etcétera, en la determinación de los hechos, pero es, digamos, una muestra de algunos casos que se han podido detectar, en los que se han podido detectar estas condenas erróneas. No siempre lo podemos hacer, desafortunadamente. Gracias, doctor. ¿Y cuál es su opinión o qué influencia tiene para usted las reglas de la sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia en cuanto a la valoración de la prueba? Bueno, es, digamos, el criterio tradicional que se ha utilizado para la valoración de la prueba, ¿no? La sana crítica. Creo que es en un sentido una regla que describe lo que pasa con la prueba. Básicamente viene a decir, mire, los elementos de juicio tienen que ser, o las pruebas tienen que ser razonablemente valorados, pero es poco informativo. Hay que hurgar más en el criterio como tal para poder identificar distintos problemas y potencialidades de los distintos criterios que establece la sana crítica o que conforman la llamada sana crítica, como las máximas de la experiencia.
¿sí? Cuando uno habla de las máximas de la experiencia, podría estar aludiendo a la experiencia individual del juez, a la experiencia de los jueces como sociedad, como un colectivo, digamos, a la experiencia de la sociedad en donde los jueces forman parte. Pero esas experiencias o esas máximas de la experiencia no siempre son positivas. Pensemos, por ejemplo, en los actuales de toda la vida, pero ahora se ha puesto mucho el ojo en ese tipo de casos, la violencia contra la mujer. Si en una sociedad, por ejemplo, si la sociedad es, sobre todo, podemos calificarla de machista, vamos a encontrar que muchas de las máximas de los jueces, hombres y mujeres también, sus máximas de experiencia pueden ser machistas, pueden atribuir estereotipos a las mujeres que no son, son falsos, y dos, evidentemente no queremos que los utilicen para la toma de decisión. Entonces, estas grandes fórmulas como la máxima de la experiencia que conforma la sana crítica, creo que hay que utilizarlas no como fórmulas amplísimas, sino que hay que profundizar muy adecuadamente en los diferentes problemas que esos distintos elementos tienen y cuál es la potencialidad en la que nos brindan. Ahora, la sana crítica no sirve como regla de decisión de los casos, para eso necesitamos los estándares de prueba. Entonces, no hace toda la función que tradicionalmente se le ha dado a este criterio para la valoración de la prueba. Bien, doctora. Y entrando un poco al tema de la prueba pericial, ¿qué sucedería cuando hay dos contradicciones de pericias de parte? ¿Quién sería el perito indicado para resolver este problema? Vale. Bueno, es un problema muy común en la práctica de los abogados, de los jueces, en los casos habituales. Hay una cuestión previa que me interesa resaltar, y es que cuando hay desacuerdo entre los expertos, tradicionalmente tanto la doctrina como los prácticos del derecho han considerado que necesariamente uno de los dos peritos está siendo parcial. Han descuidado entonces la posibilidad de genuinos desacuerdos entre los expertos. Es muy común en la ciencia, por ejemplo, en todo tipo de ciencias, que te encuentres una o más de una escuela, dos o más escuelas, o dos formas de interpretar las pruebas, dos tipos de métodos para realizar determinada actividad y demás. Y ahí podemos encontrar genuinos desacuerdos entre los expertos que no dependen de que un perito esté siendo parcial. ¿Qué tipo de mecanismos deberíamos tener para intentar resolver o al menos estar mejor informados en cuanto a por qué desacuerdan los expertos? Creo que los sistemas jurídicos han tomado una mala decisión, que es optar por el llamado perito tercero en discordia, o por un tercer perito que venga a decir algo sobre el desacuerdo que han tenido otros dos expertos. Creo que muchas veces el acudir a un tercero trae al proceso judicial mucho más ruido del que ya teníamos previamente, y algunas veces ha introducido en algunos sistemas jurídicos una mala manera de decidir por parte de los jueces, porque terminan resolviendo como en el fútbol: quien mete 2 goles gana el partido. Es decir, si dos expertos, supongamos que me dicen el cielo es rojo, entonces dado que la mayoría afirma que el cielo es rojo, le creo a la mayoría y no a la minoría. Y esto es injustificado, la mayoría puede estar equivocado. Entonces no debemos transitar por ese camino, debemos abandonar más bien ese camino y acudir, por ejemplo, a otro tipo de herramientas que ya está presente en algunos sistemas jurídicos, no en otros. Por ejemplo, en el proceso civil español todavía no está, que es el careo o la junta entre expertos. Un sistema que ha mostrado su potencialidad en, por ejemplo, Inglaterra o Australia, donde cuando los expertos desacuerdan, lo que hace el juez es llamarlos a un careo. Previamente le tienen que informar al juez en conjunto por qué creen que desacuerdan, cuál es el fundamento de ese desacuerdo, a efectos de que el juez pueda llegar a esa junta de peritos más informado y poder tender o tener más posibilidades de entender el desacuerdo y resolver sobre él.
Algunas veces los jueces no serán capaces de resolver los desacuerdos, pero en muchos de esos casos serán totalmente capaces, deberían ser totalmente capaces para resolver el desacuerdo, para atribuirle mayor valor probatorio a una pericia sobre la otra en función de lo que pase en esa junta pericial, y no huir del desacuerdo como tradicionalmente se ha hecho, dado que puede ser muy informativo para la calidad de la prueba pericial. Gracias, doctora. ¿Y cuál sería su opinión al respecto de que un juez tiene mayor preferencia con un perito de designación judicial a un perito de parte? ¿Usted cree que habría alguna imparcialidad o el perito de parte esté imparcializado? Mira, esa es una muy buena pregunta también, y es una práctica muy común en los sistemas de justicia. En España, por ejemplo, hay jurisprudencia, una línea jurisprudencial que le dice al juez, usted debe darle mayor valor probatorio al perito oficial que no al perito de parte, dado que el primero es imparcial y el segundo es parcial. Creo que hay que hacer un trabajo de definición conceptual respecto a qué se está entendiendo por imparcialidad o por parcialidad. Si nosotros entendemos que un perito es parcial siempre que sea elegido por las partes e imparcial siempre que sea elegido por el juez, es una manera de definir imparcialidad que nada me dice sobre la calidad de la prueba pericial. Por definición, un perito elegido por el juez va a ser imparcial, un perito elegido por la parte va a ser parcial. Es una mera cuestión definitoria que, insisto, nada dice sobre la calidad de lo que está afirmando ese perito. Es cierto que el perito de parte es parcial en un sentido estructural, porque las partes solo van a presentar la prueba pericial que le conviene, como es lógico. Las partes presentan las pruebas que conviene a su hipótesis y no las contrarias. En ese sentido es parcial, pero lo que el perito de parte afirma puede ser totalmente justificable, justificar que la parte que lo presenta tiene la razón. Así que yo diría, hay solo una definición de imparcialidad distinta ahí. Hace una diferencia a la calidad de la prueba pericial si un perito de parte es elegido por la parte o por el juez. Yo diría no lo hace, sobre todo en nuestros sistemas actuales. ¿Por qué? Porque la manera en la que elegimos al perito es la que muchas veces es la imparcial, es decir, tenemos sistemas imparciales de elección del experto, lo que no es lo mismo de que tener expertos imparciales elegidos por el juez. Son cosas totalmente distintas. Lo que es imparcial es el sistema de selección, no el perito. Y muchas veces el sistema de selección que tenemos depende totalmente de la suerte, del sorteo, por ejemplo. Y si es la suerte quien elige al perito, en realidad no hay ni siquiera una designación propiamente judicial. No nos hemos preocupado por los criterios de selección del experto oficial. Muchas veces tampoco nos hemos preocupado por la información que le damos al experto oficial. Puede ser información totalmente incompleta. Si la información que le damos al experto para que realice las operaciones periciales es incompleta, la prueba pericial, el informe pericial que va a realizar ese experto, evidentemente va a ser parcial en el sentido de incompleto, ¿no? Entonces hay otros factores, hay otras cuestiones que son muchísimo más importantes que la diferencia de quién selecciona al experto. Hay que preocuparse por con qué criterios seleccionamos al experto, qué información le damos al experto para realizar sus operaciones periciales y luego qué ha hecho y qué ha dicho ese experto en el caso concreto. Gracias, doctora. Y con respecto al tema de entrar un poco a la prisión preventiva, ¿cuál sería el criterio de valoración que tiene que utilizar el juez para valorar los elementos de convicción que sustentan esta medida? Bueno, sobre la prisión preventiva hay quizá previamente un trabajo que hacer antes de entrar en materia de valoración probatoria. Creo que hay países en donde se tiene una mano muy ligera para meter a la gente a la cárcel, en prisión preventiva, y en algunos de estos países además no es tan preventiva.
Es decir, es un tiempo muy considerable el que la gente pasa en la prisión antes de tener una resolución definitiva sobre su caso. Creo que en gran medida, bueno, no sé si en gran medida, pero en alguna medida, creo que los jueces no han entendido, no solo los jueces, los operadores jurídicos en general, no han entendido que la prisión, establecer prisión preventiva es una manera en la que también se derrota la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia es una garantía fundamental en nuestros sistemas de justicia. Entonces hay que andar con mucho cuidado con el establecimiento de la prisión preventiva. No puede ser, no tiene ninguna razonabilidad que nuestras cárceles estén repletas de presos en prisión preventiva cuando además sabemos que en esas cárceles son la escuela del crimen. Estamos haciendo todo lo opuesto a lo que se debería hacer. La prisión preventiva debería ser sumamente excepcional, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿qué pasa con los criterios de valoración de la prisión preventiva? Hay muchas cuestiones ahí en materia probatoria interesantes. La primera de ellas tiene que ver con qué tenemos que probar, cuáles son los hechos que se tienen que probar. Muchas veces lo que se tiene que probar es, por ejemplo, el riesgo de fuga, que es un hecho futuro. El de peligrosidad. El de peligrosidad, exacto, la posibilidad de destrucción de pruebas. Al menos los primeros, bueno, los tres, son hechos futuros, no sabemos, no han sucedido, no sabemos si van a suceder. Tenemos que hacer como un juicio sobre el futurible, ¿sucederá o no sucederá? Y es muy difícil probatoriamente establecer esto. ¿Cómo se puede establecer? Una de las maneras en las que se puede establecer muy probablemente es a través de las estadísticas que muestran los números sobre que en determinadas circunstancias una persona, por ejemplo, se fuga. Pero tenemos varios problemas con esto. Primero, no tenemos los datos estadísticos, no hemos medido cuál es la probabilidad de que una persona en determinadas circunstancias se pueda llegar a fugar. Y segundo, siempre que trabajamos con estadísticas tenemos el problema que me habla de la generalidad y no del caso concreto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es una de las maneras. Tienes problemas probatorios no solamente para, digamos, tomar la decisión sobre si hay prisión preventiva o no, sino previamente sobre qué es lo que debería probar y cómo debería probarlo. Gracias, doctora. Para continuar, entonces, los elementos de convicción tendrían que tener un criterio de estadísticas, de probabilidad. No, o sea, yo a esto me refiero solamente, digamos, a la prueba de los hechos futuros, ¿no? Una manera de poder probar hechos futuros es la prueba estadística. Entonces, es una de las maneras. No estoy diciendo que debería ser la manera, que es la única manera razonable, etcétera, ¿no? Yo estoy diciendo es una de las maneras en las que se puede probar hechos futuros a través de la estadística. Claro, y siempre en el caso en concreto. Claro, bueno, ahí tienes el otro problema. Por supuesto que siempre tiene que ser el caso concreto. El proceso judicial va de casos concretos. Y lo que yo decía es un problema siempre que presente cuando utilizamos pruebas estadísticas. Las estadísticas me hablan sobre la generalización de una clase de referencia que yo estoy midiendo, pero no me dicen nada sobre si una persona determinada va a formar parte de la estadística, forma o no parte de la estadística. Doctora, y para finalizar, en su opinión, ¿usted cree que a futuro debería establecerse un criterio para el tema de la valoración de los elementos de convicción en cuanto a la prisión preventiva a fin de no seguir encarcelando a personas excesivamente? Sí, por supuesto, todavía hay mucho que trabajar en cómo podemos hacer la decisión de la prisión preventiva más razonable intersubjetivamente. Exacto. Que no sea tan subjetiva, que no dependa exclusivamente del criterio de cada uno de los jueces, ¿no? Y en eso también, para esta decisión, también se puede trabajar en estándares de prueba, en este tipo de reglas de decisión intersubjetivas que ayuden al juez. Ojo, en ningún caso van a suplir al juez.
No se trata de ninguna manera de una vuelta a la llamada valoración tasada de la prueba. Son solo criterios intersubjetivos que el juez tiene que aplicar para tomar la decisión, pero que nos permitirían una crítica adecuada o un análisis adecuado de una decisión que ya no va a depender de la mera subjetividad de cada uno de los jueces. Exacto. Muchas gracias, doctora. De parte del equipo de Derecho Informativo le damos las gracias. Un placer. Y esperamos contar con usted nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.